Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. One Piece. Yo, la emperatriz, cuantos más sims haya, más fuerte me vuelvo autor. Outin King Kao. Ella transmigró al cuerpo de una emperatriz pirata, pero solo poseía un Haki a medio desarrollar y una patética fruta del amor. Afortunadamente, el sistema del perro lamedor se activó. Todos los seres están cautivados por mí, y yo tomo prestado su poder. ¿A Luffy no le intereso? No hay problema. En Marineford, con un simple movimiento de mi dedo, la principal fuerza de combate de la armada desertó en el acto. Durante el período de los reinos combatientes, la gente inclinaba la cabeza y sostenía flores. Akainu quemó su manto de justicia. A partir de hoy, mi magma arderá solo por ti. Shanks, blandiendo a Griffin, declaró: si la tocas, tendrás que pedir permiso a mi espada primero. Millones de marines y piratas se han vuelto locos, dispuestos a ofrecer sus corazones y sus vidas por mí. Avanzando a través de esta locura abrumadora, recorro el nuevo mundo, subiendo al trono de los dragones celestiales. ¿Quién dice que el rey pirata solo puede ser un hombre? Yo, Bo Hancock, quiero este trono. 95. Objetivo apallado. Hancock condujo a Robin y Arya hacia la costa, mientras su mirada recorría Golden Lion Shiki. Y cuando vio la escena, bastante armoniosa, a su lado, un destello de satisfacción imperceptible brilló en lo profundo de sus ojos. Junto a Shiki, dos esbeltas guerreras Kuja lo seguían paso a paso. No eran criadas comunes, sino personal de acompañamiento que Hancock había seleccionado cuidadosamente y enviado con su propio consentimiento. Una de ellas se llamaba Xiaolan, tenía un temperamento frío y era muy hábil en la observación y la recopilación de información. La otra se llamaba Xiao LV, tenía una personalidad vivaz y una mente meticulosa, y era experta en medicina herbaria y enfermería básica. En teoría, estaban allí para ocuparse del León Dorado, la vida cotidiana del primer oficial, pero en realidad, eran informantes que Hancock había puesto a su lado para vigilar cada uno de sus movimientos e informarle puntualmente. ¿Qué clase de persona era Golden Lion Shiki? ¿Cómo pudo no darse cuenta del pequeño plan de Hancock? Pero él simplemente soltó una carcajada, y en lugar de rechazarlas, las aceptó con calma e incluso las disfrutó bastante. Xiaolan, cigarro. Shiki extendió la mano con pereza. Xiaolan inmediatamente sacó un cigarro selecto de un humidor especial, lo cortó con destreza, se lo entregó y una pequeña llama azul brotó de la punta de su dedo para encenderlo. Xiao LV, vino. Shiki dio una profunda bocanada de humo y expulsó un anillo de humo. Xiao LV sirvió inmediatamente una copa de fragante vino de frutas de una jarra de jade que llevaba consigo, ofreciéndola con ambas manos y con voz firme. Señor Shiki, disfrútelo. Con una criada fría encendiéndole un cigarro a la izquierda y una criada animada sirviéndole vino a la derecha, Shiki se sentía increíblemente a gusto. Incluso le dirigió a Hancock una mirada deliberada, sus ojos parecían decir: niña, tus informantes le son muy útiles a este viejo, gracias. Hancock se mantuvo neutral. Mientras se lograra el objetivo, no le importaba el proceso. Por otro lado, el señor 5, un agente de la antigua Baroque Works, parecía mucho más abatido. Hancock le había encargado directamente que Sandersonia y Marigold, que se quedaban en el lugar, lo vigilaran. Ustedes dos, vigílenlo de cerca. Hancock dio instrucciones a sus dos hermanas. Todo el trabajo físico pesado en la isla, como reparar las murallas de la ciudad, mover piedras y limpiar los campos de entrenamiento, se le asignará a él. Si se atreve a holgazanear, los hermosos ojos de Hancock se entrecerraron y un rastro de Haki invisible se filtró. El señor 5 temblaba de pies a cabeza, recordando el miedo a ser aplastado antes, e hizo una reverencia y se raspó el cuello apresuradamente. Tenga la seguridad, emperatriz. Sin duda trabajaré duro. No me relajaré en absoluto. Se lamentaba por dentro.
Pensaba que seguir a un nuevo jefe sería más fácil, pero no esperaba seguir sin poder escapar del destino de un obrero. Sandersonia y Marigold estaban llenas de espíritu de lucha, preocupadas porque no tenían dónde ejercer la gran responsabilidad que les había dado su hermana. Al oír esto, inmediatamente inflaron el pecho y garantizaron, no se preocupe, hermana mayor. Supervisaremos muy bien su trabajo. Dos pares de hermosos ojos miraron fijamente al señor 5, haciéndole sentir que su futuro era sombrío. Sin embargo, en marcado contraste con el trato que recibió el señor 5, se encontraba la señorita Valentine. Esta mujer rubia, que vestía una falda abullonada y cuya habilidad consistía en cambiar su propio peso, estaba ahora de pie junto a Shiki, el león dorado, con cierta inquietud y un atisbo de secreta expectativa. Shiki se lo había pedido personalmente a Hancock por ella. Gia, esa niña voladora parece bastante interesante, y su habilidad no está nada mal. Sigue a este anciano. Tal vez pueda ser de alguna utilidad. Shiki lo había dicho en aquel momento, con un tono informal pero que transmitía la sensación de que era imposible negarse. Hancock lo pensó un momento y asintió. La habilidad de la fruta Kilo Kilo de la señorita Valentine podría resultar muy útil en un entorno como la Isla del Cielo. Colocarla al lado de Golden Lion podría satisfacer el interés perverso del viejo por coleccionar y hacer alarde de su estatus, al tiempo que le proporcionaría otro ángulo para observarlo. Al mismo tiempo, podría aislar estos dos vestigios de obras barrocas para evitar que colaboren entre sí. Matar varios pájaros de un tiro. Así pues, en ese momento, Golden Lion Shiki estaba rodeado de tres mujeres de estilos diferentes. La fría Xiaolan, la vivaz Xiao Lv y la algo inquieta pero sonriente señorita Valentine. Se encontraba al borde de la enorme isla flotante, con un cigarro en la boca, disfrutando de la sensación de ser como la luna rodeada de estrellas. Al ver que Hancock se acercaba, alzó la barbilla con orgullo. ¿Qué te parece, capitana? ¿Está bien la exhibición de este anciano? ¿Podemos partir? Este anciano está ansioso por ir a esa isla del cielo y ver de qué se trata este supuesto dios. Bajo el control de la habilidad de Shiki, la isla flotante emitió un rugido sordo, ajustando lentamente su postura, preparándose para transportar a sus nuevos pasajeros y lanzarse hacia el cielo de 10.000 metros de altura. Hancock asintió levemente y fue el primero en subir a bordo de este extraño barco. Robin y Arya los seguían de cerca. En los últimos días, con la ayuda de los navegantes Kuja, Hancock ya había planeado la mejor ruta hacia Apargal basándose en la información recabada y en sus recuerdos de la historia original. 96. La fantasía del león dorado. La habilidad de la fruta flotante de Golden Lion Shiki demostró ventajas sin precedentes durante los viajes de larga distancia. La enorme isla flotante avanzaba con paso firme a través del mar de nubes, haciendo caso omiso del impredecible clima de Grand Line que se extendía debajo. Ascendió directamente hacia la posición indicada por la postura del tronco, a 10.000 metros de altura. Este viaje de 10 días no se trató simplemente de viajar. Siguiendo la sugerencia de Boa Hancock y la guía algo jactanciosa de Golden Lion, durante una sesión diaria de entrenamiento de combate, Arya se enfrentó a una ola de escombros similar a una tormenta, controlada con indiferencia por León Dorado, y finalmente logró atravesar su cuello de botella. Dominó por completo el haki de observación e incluso logró una profunda resonancia con su habilidad de fruta del diablo enrolladora. Ya no se limitaba a enrollar objetos. En cambio, podía percibir y guiar preliminarmente la fuerza dentro de los objetos, incluso enrollando brevemente su propio haki sobre el ataque de un enemigo para provocar una ligera desviación en su trayectoria. Aunque todavía inmadura, mostraba los primeros signos de despertar, avanzando hacia el más exquisito poder de dar forma a todas las cosas. Robin, en cambio, aprovechó al máximo este singular y tranquilo entorno de gran altitud. Día y noche, estudiaba los restos traídos de Ohara y los raros volúmenes recopilados por los Kuja. Combinada con el conocimiento de Boa Hancock sobre lenguas antiguas, elemental, su interpretación del poneglyph logró nuevos avances. Más importante aún, bajo la guía consciente de Boa Hancock y la estimulación del avance de Arya, comenzó a intentar combinar el haki de armamento con su habilidad fruta flor. Inicialmente, solo cubría sus brazos manifestados con un haki extremadamente débil. Pero con la práctica continua, ahora era capaz de fijar de forma estable el endurecimiento a varios brazos. Esto aumentó enormemente la potencia de su serie de agarres y ataques 100 Fleur, al tiempo que mejoró significativamente sus capacidades defensivas. Boa Hancock vio todo esto y se sintió satisfecha en su corazón. Ella tampoco se quedó atrás.
Utilizando el campo de entrenamiento y el cultivo en el mundo real, perfeccionó constantemente sus técnicas de infusión de Aki del Conquistador, y su fuerza avanzaba progresivamente hacia un nivel superior. Dentro de la cabina, Boa Hancock a menudo fingía dormir, pero su poderoso Aki de observación siempre envolvía toda la isla flotante. Ella percibió claramente que, bajo la postura aparentemente perezosa y despreocupada de Golden Lion Shiki, se escondía una ambición oculta como un volcán a punto de entrar en erupción. «Jia, niñas, me han servido bien. Una vez que lleguemos a la isla del cielo y encontremos las antiguas artes medicinales para curar mis heridas», Shiki a veces murmuraba para sí mismo como inconscientemente, y cuando su mirada recorría la elegante espalda de Boa Hancock, estaba llena de una codicia y posesividad descaradas. Estaba haciendo cálculos mentalmente, muy ocupado. Una vez que obtuviera las antiguas artes médicas o la medicina que pudiera curar por completo el volante en su cabeza y restaurar toda su fuerza, inmediatamente cambiaría el rumbo de los acontecimientos. En aquel entonces, esta poderosa emperatriz, ella no será más que el adorno más hermoso de mi trono. Todo el país de Kuja se convertirá en mi harén. Todas las mujeres, incluyendo a la arqueóloga y a la guerrera que está a su lado, se arrastrarán a mis pies. Incluso se imaginó sentado en el trono Kuja con Boa Hancock como su reina, mientras innumerables guerreras Kuja lo miraban con asombro y reverencia. Esta fantasía lo emocionó muchísimo. Boa Hancock era muy consciente de ello, pero se mantuvo tranquila e imperturbable. 10 días después. Las nubes circundantes se volvieron cada vez más densas, y el aire se llenó de una energía peculiar que desprendía un aroma ligeramente dulce. Tras girar sin control, el Lord Pose se apuntó repentinamente hacia arriba y dejó de moverse. «Estamos aquí». El león dorado Shiki se puso de pie bruscamente, con los ojos brillando intensamente. Controló la isla flotante y, de repente, atravesó la última y densa pared de nubes. De repente se abrió un panorama espectacular. Ante todos apareció un océano infinito, compuesto por un mar de nubes de un blanco puro. Más lejos, se podían distinguir los contornos de un pueblo construido con una peculiar piedra blanca y conchas marinas. Isla Ángel. Detrás de la Isla Ángel, una enorme extensión de tierra cubierta de un frondoso bosque primigenio, idéntica al mar azul que se extendía debajo, flotaba sobre el mar de nubes como un jardín divino. Apargal, la verdadera isla del cielo, también conocida como la tierra de Dios. Así que esto es, la isla del cielo. Los ojos de Robin brillaban con sed de conocimiento mientras respiraba profundamente ese aire tan singular. Arya sujetó con fuerza su arco largo, escudriñando con cautela este territorio desconocido. Xiao Lan y Xiao Lu también quedaron impactados por la magnífica vista, pero permanecieron obedientemente de pie detrás de Shiki. La señorita Valentine estaba tan emocionada que casi levitaba, y solo logró controlar su habilidad después de que Shiki la fulminara con la mirada. Golden Lion Shiki miró el vibrante Apargal, sintiendo especialmente un aura ancestral que era diferente a la del mar azul. La sonrisa en su rostro se volvía cada vez más siniestra y expectante. Antiguas artes médicas, mi oportunidad de recuperarme está ahí mismo. Jia. Casi podía vislumbrar el momento en que gobernaría sobre los Kuja y tomaría a la orgullosa emperatriz en sus brazos. Boa Hancock permanecía de pie al borde de la isla flotante, con su vestido escarlata ondeando al viento en las altas montañas. Con su hermoso rostro inexpresivo, contempló aquella tierra que estaba a punto de convertirse en su nuevo coto de caza. Solo en lo profundo de sus ojos se vislumbró silenciosamente una sonrisa fría y omnisciente. ¿Quieres darle la vuelta a la tortilla? Señor León Dorado, me temo que no tendrá apetito para digerirlo. 97. Dale a Enel un pequeño susto desde Kingai. Apargal, bajo el gigantesco tallo de habichuela santuario de Dios. El aire estaba impregnado del olor a quemado y desesperación. Junto a las ruinas de la gigantesca campana dorada, la tripulación de los sombrero de paja yacía esparcida por el suelo, con los cuerpos cubiertos de marcas de quemaduras provocadas por los rayos, jadeando con dificultad. Gun, técnicas, no puedo golpearlo en absoluto. Luffy apretó los dientes, arcos eléctricos recorriendo su cuerpo de goma, lo que provocó que sus movimientos se volvieran rígidos y paralizaran. Sus ataques más fuertes eran como un juego de niños frente al Eneru elementalizado. Zoro se apoyó en Wado Ichimonji, apenas sosteniendo su cuerpo. 2 de sus 3 espadas ya se le habían resbalado de las manos, las tenía abiertas y sangraban profusamente. Maldita sea, ni siquiera puedo acercarme. Sanji intentó encenderle un cigarrillo, pero sus dedos temblorosos le fallaron varias veces y escupió con odio.
Este maldito rayo, Usopp y Chopper se abrazaron con fuerza, con lágrimas en los ojos. Se acabó, vamos a morir aquí. Nami estaba arrodillada en el suelo, con su Climax roto en dos a su lado. Observó a Eneru, que flotaba en el aire, rodeado de relámpagos, mirándolos desde lo alto como un verdadero dios. Su corazón se llenó de impotencia y miedo. Pensó en la emperatriz, pero su intenso deseo de sobrevivir casi la hizo balbucear una súplica pidiendo la protección de Eneru, aunque solo fuera temporal. Eneru extendió los brazos, mientras los tambores de relámpagos retumbaban a sus espaldas. Estúpidos monos del mar azul, ¿han presenciado el poder de un dios? Desesperen. Arrepiéntanse. Bajo este castigo divino, conviértanse en cenizas. Su mirada juguetona recorrió a Nami con un toque de diversión. Oh, pequeño gato ladrón, esa mirada en tus ojos, ¿estás intentando rogarle perdón a este dios? Qué lástima, es demasiado tarde. Justo cuando los ojos de Nami se oscurecieron por completo y Luffy rugió, intentando cargar hacia adelante una vez más, en este momento de profunda desesperación para la tripulación de los sombrero de paja. Una voz femenina perezosa, rebosante de encanto y majestuosidad, sonaba como música celestial, atravesando el trueno y el aire abrasado, llegando claramente a los oídos de todos. ¿Ah? ¿Este es el supuesto dios? Parece que, no es más que un tonto arrogante que se esconde en las nubes, viendo el mundo desde el fondo de un pozo. Shua. Todas las miradas, incluida la de Eneru, se dirigieron involuntariamente hacia la fuente de la voz. En el cielo, no muy lejos, una pequeña isla flotante descendía lentamente. En el extremo de la isla, una mujer de estatura incomparable se yerguía orgullosa. Llevaba un magnífico vestido carmesí, su cabello negro caía en cascada como una catarata, su belleza era suficiente para derrocar naciones. Con solo estar allí de pie, parecía robar todo el brillo y la atención del mundo. Emperatriz Hancock. Nami gritó, y sus ojos estallaron instantáneamente con la luz de la supervivencia. Hermana mayor muy guapa. Luffy ladeó la cabeza con expresión de sorpresa. No entendía en absoluto por qué la emperatriz estaba allí, pero permanecía inmune a su belleza. Una de las 7 guerras marítimas, la emperatriz pirata Boa Hancock, Zoro agarró con fuerza la empuñadura de su espada, con la mirada solemne y llena de vigilancia. La aparición de un Shichibukai supuso una situación más complicada. Oh, es mi emperatriz. Mi emperatriz Hancock. ¿Por fin has venido? Has venido a salvar a tu leal caballero de esta prueba de fuego y agua. Sanji se revitalizó al instante, sus ojos se convirtieron en corazones mientras burbujas rosas parecían brotar a su alrededor. Su anterior abatimiento se desvaneció, dejando solo una adoración fanática. Tan hermoso, Chopper susurró, escondiéndose detrás de Usopp. Y se siente realmente poderosa. Aunque no se sentía atraído por la belleza femenina humana, el aura de la entrada de la emperatriz le inspiraba mucha confianza. Din. Se ha detectado que los sentimientos de gratitud y admiración de Nami han aumentado tras ser salvada de una situación desesperada. Su nivel de enamoramiento ha aumentado. Nivel actual. Intermedio, 75, 100. Din. Se ha detectado que Roronoa Zoro ha reconocido su poderosa aura y su potencial ayuda. Un atisbo de aprecio se percibe en su vigilancia, y su nivel de fascinación ha aumentado ligeramente. Din. Se ha detectado que el amor fanático de Vinsmoke Sanji ha estallado debido al descenso de la diosa. El nivel de enamoramiento ha aumentado. Din. Se ha detectado que Usopp ha desarrollado una fuerte confianza y buena voluntad debido al impacto de su aura y al momento de su aparición. El nivel de enamoramiento ha aumentado. Nivel actual. 15, 100. Din. Se ha detectado que Tony Chopper siente confianza debido a su entrada heroica. El nivel de fascinación ha aumentado ligeramente. Nivel actual. Principiante, 10, 100. Nota. Estética no humana, completamente cautivado por su estilo y aura. Eneru se quedó atónito por un momento, luego esa característica sonrisa burlona llena de desdén reapareció en su rostro. ¿Han llegado más monos del mar azul que desconocen el significado de la muerte? ¿Y una mujer? Eres bastante guapo, pero por desgracia, la belleza no significa nada ante un dios verdadero. ¿Has venido a ser enterrado con estos fracasados? Los relámpagos iluminaron violentamente el cielo a su alrededor mientras se preparaba para impartir un juicio divino a estos nuevos sacrificios. Sin embargo, pronto notó que el ambiente era un poco extraño. La mujer del vestido carmesí no mostró ningún cambio en su expresión ante la presión y el relámpago.
ni siquiera se molestó en mirarlo, como si él fuera simplemente una hormiga ruidosa. Lo que más le irritó, de forma inexplicable, fue el anciano que estaba a su lado, con el pelo largo y rubio, vestido con un extraño kimono y fumando un puro, que lo miraba con una mirada sumamente peculiar. En esa mirada no había miedo, ni sorpresa, ni siquiera vigilancia. Solo hubo una burla mordaz, una mezcla de incredulidad y ¿te pasa algo en la cabeza? Golden Lion Shiki se rascó la oreja y se quitó el cigarro de la boca. Dirigiéndose a Eneru, habló lentamente en un tono como si mirara a un idiota. Oye, mocoso de ahí que está descargando electricidad. Hizo una pausa, observando a Eneru con atención, fijándose en su expresión de superioridad moral y en sus armas rudimentarias. ¿Estás bien? Tipología, fruta rumble rumble, es realmente impresionante. Shiki asintió como si lo afirmara, pero luego su tono cambió, lleno de desprecio. Pero tu haki de observación, es tan tosco como si un perro lo hubiera mordido, y tu taijutsu es patético. ¿Con estas habilidades de aficionado te atreves a llamarte Dios? Ja 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 ja. ¿De qué te ríes? Cuando yo vagaba por los mares, basura como tú ni siquiera era digna de llevar mis zapatos. La sonrisa en el rostro de Eneru se congeló al instante, y las venas de su frente se hincharon. ¿Tú, qué dijiste? ¿Cómo te atreves a blasfemar contra un dios? Golden Lion ignoró por completo su rabia impotente y se giró para fruncir el labio hacia Hancock. Niña, ¿este es el nivel del dios de la isla del cielo? Es demasiado decepcionante. Date prisa y acaba con él. Encontrar el oro y las antiguas técnicas médicas es lo realmente importante. Solo entonces la emperatriz Hancock alzó lentamente la vista, y su hermosa mirada, capaz de cautivar el alma, se posó en Eneru por primera vez. Transmitía una indiferencia condescendiente, como si se tratara de una mota de polvo. La emperatriz opina lo mismo. Sus labios rojos se entreabrieron ligeramente, su voz fría. El supuesto dios, tu farsa debería terminar. En un instante, una aura majestuosa, mucho más aterradora y noble que el trueno de Eneru, surgió de la emperatriz, que se encontraba en el centro. Arcos eléctricos de color rojo oscuro destellaron a su alrededor por un instante fugaz. Eso era, el haki del conquistador. La expresión arrogante de Eneru se congeló por completo, siendo reemplazada por un atisbo de horror inimaginable. Su mantra, en el que se basó para alcanzar la fama. En ese momento, sintió una presión sin precedentes, como si se enfrentara a un desastre natural. La tripulación de los sombrero de paja observó este giro inesperado de los acontecimientos, estupefacta. Nami gritó en su interior. Lo sabía. Ponerme del lado de la emperatriz fue la decisión correcta. Sanji seguía embelesado. Incluso cuando está enfadada es hermosa. La mirada de Zoro era penetrante. Aquí. Luffy se rascó la cabeza. ¿Eh? ¿Van a pelear? 98. Emperatriz. Déjame mostrarte lo grande que es el mundo. Así como Eneru se sintió intimidado por el insondable haki del conquistador de la emperatriz. Aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre, la nítida notificación del sistema resonó en la mente de Hancock. Din. Se activó la tarea del escenario de tiempo limitado. Demostración de poder en la isla del cielo. Requisitos de la tarea. 1. Usa el dominio absoluto para atacar a Dios Eneru tanto física como psicológicamente, aplastando su arrogancia. 2. Haz que al menos la mitad de los miembros actuales de los sombrero de paja, excluyendo a Monkey de Luffy, sientan admiración debido a tu actuación, el nivel de fascinación aumenta significativamente. Recompensa por completar la tarea. Según la finalización, una gran cantidad de puntos de Simp, un cupón de mejora de habilidad X1, la calidad depende de la calificación de la tarea, y un objeto especial. Un cristal de resistencia a los rayos X1. Un destello de luz intensa apareció en los hermosos ojos de Hancock. La tarea llegó en el momento perfecto, coincidiendo a la perfección con su plan. En ese momento, Eneru también se obligó a sí mismo a calmarse tras la conmoción inicial. No podía comprender qué eran esos arcos eléctricos de color rojo oscuro, pero su arraigada creencia en su propia invencibilidad le permitió recuperar rápidamente su sensación de superioridad como dios. Los relámpagos a su alrededor volvieron a brillar mientras intentaba recuperar el terreno a toda velocidad. Haciendo trampas. Ante la velocidad de un dios, todo es ruidoso. Hancock lo interrumpió secamente, sin siquiera molestarse en mirarlo, sino inclinando ligeramente la cabeza para susurrarle algo a Robin, que estaba a su lado. Robin, vete. Usa tu poder recién descubierto para demostrarle a este dios que siempre hay alguien mejor. Robin se quedó un poco desconcertado, pero luego lo entendió.
Se ajustó el ala del sombrero, y una sonrisa refinada y serena apareció en su rostro. Un placer servirle, capitán. Dio unos pasos hacia adelante, cruzó las manos sobre el pecho y susurró. 100 fleur. Clutch. Eneru estaba a punto de burlarse de ella por haber enviado a una mujer de aspecto frágil a la muerte cuando, de repente, sintió un dolor en la mejilla. Golpe. Un puñetazo que no fue demasiado fuerte, pero sí extremadamente certero, le dio de lleno en la cara. Junto a su mejilla, un brazo rubio surgió de la nada, con el puño fuertemente cerrado. Estaba cubierto por una capa fina pero increíblemente sólida de color negro azabache. Haki de armamento. La cabeza de Eneru fue golpeada hacia un lado por ese repentino puñetazo. Aunque había disipado la mayor parte de la fuerza mediante la elementalización, ese contacto tangible y el leve dolor, además de la humillación de recibir un puñetazo directamente en la cara, quedó aturdido al instante. ¿Cómo es esto posible? Eneru se llevó las manos a la cara, mirando a Robin con incredulidad. Tú me tocaste. Mi mantra lo sintió claramente. El mantra en el que confiaba había detectado, en efecto, la activación de la habilidad de Robin. Pero él creía arrogantemente que cualquier ataque físico era inútil contra él, así que no tenía intención de esquivar en absoluto. Hancock finalmente miró directamente a Eneru, con una mirada como si estuviera mirando a una tonta irredimible, sus labios rojos curvándose en una expresión de burla suprema. ¿Mantra? ¿Acaso esa percepción tuya tan burda merece ser llamada aquí de observación? No eres más que una rana en el fondo de un pozo, creyendo haber visto todo el cielo. Su voz se tornó repentinamente fría, denotando una autoridad incuestionable. Rana en un pozo, hoy la emperatriz te dejará ver lo grande que es el mundo. Antes de que su voz dejara de resonar, la figura de Hancock pareció desdibujarse por un instante. Las pupilas de Eneru se contrajeron. Su mantra gritó en señal de advertencia, pero la respuesta que devolvió fue un caos de confusión. Él vio a Hancock aparentemente inmóvil en el mismo lugar, pero sintió como si ya hubiera aparecido a su izquierda, a su derecha e incluso detrás de él. Innumerables señales de percepción borrosas que portaban una poderosa amenaza inundaron su mente simultáneamente, provocando que su mantra se sobrecargara instantáneamente, dejándole un dolor de cabeza insoportable. Imposible. ¿Cómo podría la percepción de mi Dios? Eneru se agarró la cabeza, dejando escapar un rugido de dolor, mientras los relámpagos a su alrededor se volvían erráticos. La percepción absoluta por la que era famoso quedó obsoleta ante la exquisita, técnicas avanzadas de Haki de observación, que incluso podían interferir y engañar la percepción del oponente hasta cierto punto. La tripulación de los sombrero de paja observaba en un silencio atónito. Nami se tapó la boca, con los ojos llenos de pequeñas estrellas que la veneraban. Tan fuerte. Incluso puede romper el mantra de Eneru. Zoro apretó con fuerza las empuñaduras de sus espadas, mientras un sudor frío le perlaba la frente. No es solo romperlo, es aplastarlo por completo. ¿Es este, el mundo de los verdaderamente poderosos? Sanji se había transformado por completo en un animador. Oh. Mi emperatriz. Hasta tu sabiduría es tan radiante. Usopp y Chopper se sujetaron el uno al otro. ¡Qué guay! Ese idiota del rayo parece que ya no le funciona el cerebro. Dim. Nivel de enamoramiento de Nami más 5. Nivel de enamoramiento de Zoro más 9. Nivel de enamoramiento de Usopp más 18. Nivel de enamoramiento de Chopper más 13. El progreso de la tarea está a punto de completarse. Golden Lion Shiki observaba desde un lado con deleite, riendo entre dientes mientras daba una calada a su cigarro. Jiaa. Bien hecho, niña. Así es como debe ser, que este mocoso que no conoce las alturas del cielo sepa que sus pequeños trucos no son nada comparados con el verdadero poder. Escuchaba las burlas a su alrededor y sentía el dolor punzante en la cabeza y la humillación ardiente en el rostro. Eneru finalmente estalló en una furia total, perdiendo toda razón. Malditos. Los haré polvo a todos. El juicio de Dios. Reunió toda la energía eléctrica de su cuerpo, formando un enorme pilar capaz de destruir todo a Pargal, y lo estrelló contra Hancock y los demás. Sin embargo, ante este ataque capaz de destruir el mundo, Hancock apenas levantó la mano. Con arcos de Haki entrelazados alrededor de las yemas de sus dedos, su mirada era fría y compasiva. Incorregible. 99. Dulce contra Trueno. Boa Hancock utilizó su exquisito y avanzado Haki de observación para predecir todas las trayectorias de ataque de Eneru. Sus patadas afiladas, imbuidas de Aosoku y Haki de armamento, lo obligaron repetidamente a un estado patético antes incluso de que pudiera someterse a la elementalización.
Los relámpagos de Eneru, que eran lo suficientemente poderosos como para destruir islas, parecían pálidos e impotentes ante los ojos omniscientes de Boa Hancock y su enorme diferencia de poder. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo golpearte? Mi mantra claramente, Eneru jadeaba, sus pupilas doradas llenas de ira, confusión y un atisbo de miedo imperceptible. La velocidad y la percepción de las que tanto se enorgullecía habían fracasado por completo ante esta mujer. La emperatriz ya lo ha dicho antes. Tu percepción tan burda no merece ser mencionada. Boa Hancock flotaba en el aire, su largo vestido ondeando como el de una verdadera emperatriz de las nubes, con un tono indiferente. Tu rayo tiene bastante potencia, pero si no puede alcanzar a nadie, ¿de qué sirve? El estado mental de Eneru colapsó por completo. Se dio cuenta de que, en un enfrentamiento directo con esa mujer del vestido rojo, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Una sensación de extrema frustración y rabia humillada se apoderó de su corazón. Maldito seas. De repente cambió de dirección, dejando de intentar atacar a Boa Hancock, y fijando su objetivo en la tripulación de los sombrero de paja que se encontraba abajo, quienes acababan de subir y parecían los más fáciles de neutralizar. Sobre todo el que llevaba el sombrero de paja. Parecía que él había sido el primero en provocarlo. Ya que no puedo hacerte nada, primero convertiré en cenizas a estas hormigas que quieres proteger. El juicio de Dios. Pequeño Raigo. Reunió violentos relámpagos, formando una enorme esfera de truenos, y la arrojó hacia Luffy y los demás a una velocidad que superaba con creces cualquiera de sus ataques anteriores. Este ataque fue tan rápido como un rayo real, y aunque el haki de observación de Boa Hancock claramente vio su intención y trayectoria, la velocidad absoluta de su cuerpo era en realidad demasiado lenta como para interceptarlo por completo a tan corta distancia. ¡Oh, no! Las pupilas de Boa Hancock se contrajeron mientras se movía rápidamente, pero parecía que la destructiva esfera de relámpagos estaba a punto de engullir a la tripulación de los sombrero de paja. Nami, Usopp, Chopper y los demás perdieron el color en sus rostros al instante, mientras que Zoro y Sanji se esforzaban con todas sus fuerzas por interponerse entre ellos y sus compañeros, pero el rayo era demasiado rápido. Justo en este momento crítico, Luffy observó la enorme esfera de relámpagos que se acercaba e inclinó la cabeza. En lugar de miedo, un atisbo de confusión apareció en su rostro. Entonces, ante la mirada horrorizada de todos, no esquivó el ataque. En cambio, respiró hondo, su pecho se hinchó mientras abría los brazos hacia la esfera de relámpagos y gritaba con fuerza. Goma goma, globo. Auge. La enorme esfera de relámpagos impactó de lleno contra Luffy, la luz cegadora lo engulló al instante mientras violentas corrientes de electricidad parpadeaban y saltaban por su cuerpo de goma como incontables serpientes plateadas. Luffy, Nami y los demás dejaron escapar gritos desgarradores. Sin embargo, al segundo siguiente, sucedió algo que hizo que a todos, especialmente a Eneru, se les salieran los ojos de las órbitas. La escena esperada de Luffy siendo carbonizado por completo no se produjo. Ese aterrador rayo, capaz de derretir oro y quebrar hierro, impactó en el cuerpo de goma altamente elástico de Luffy. Aparte de provocar una serie de chispas crepitantes y de que se le erizara ligeramente el pelo, fue completamente ineficaz. Luffy incluso sacudió su cuerpo para recuperarse del susto y esbozó una amplia sonrisa. Ja ja ja. Eso me hace cosquillas. Así que solo es electricidad. Soy un hombre de goma, no le tengo miedo a la electricidad. Silencio, un silencio sepulcral. A Eneru casi se le cae la mandíbula al suelo mientras señalaba a Luffy, con los dedos temblando y las palabras incoherentes. Imposible. ¿Cómo puede existir una criatura que no le tema a los rayos? ¿Qué clase de monstruo eres? No solo Eneru, sino incluso Boa Hancock, que había sido preparada mentalmente, no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios al ver que Luffy permanecía ileso e incluso afirmaba que le hacían cosquillas. Casi me olvido de esto, se dio una palmada en la frente mentalmente. Un aislante de goma, donde las reglas físicas contrarrestan todos los trucos llamativos, pero entonces, sucedió algo aún más asombroso. Luffy se sacudió el polvo inexistente que tenía sobre el cuerpo y apretó los puños. Sus ojos se volvieron increíblemente serios y decididos mientras le declaraba en voz alta a Eneru. Aunque tu electricidad sea inútil contra mí, si tus ataques alcanzan a mis amigos, sin duda les harás daño. Además, lo que quieres es robar la campana dorada y apagar las luces de Shandora. No lo permitiré bajo ningún concepto. Soy el hombre que se convertirá en el rey pirata. ¿Cómo puedo caer en un lugar como este? Gun Gun, Bazooka.
De repente, estiró los brazos hacia atrás y los lanzó como balas de cañón contra Eneru, quien aún se cuestionaba su propia existencia. Bo Hancock observó el espíritu de lucha puro y ardiente de Luffy. Al pensar en su forma aún más ridícula de Nika en el futuro, no pudo evitar quejarse internamente de nuevo. Ya ni siquiera finges ocultar las trampas, ¿verdad? Que el caucho no tema a los rayos puede considerarse una propiedad física, pero esta constitución indestructible parecida a la de una cucaracha y cuanto más lucha, más fuerte se vuelve, además de esa fruta Nika del dios sol destinada a despertar, como era de esperar, el hijo del destino es verdaderamente aterrador. Sin embargo, dejando a un lado las quejas, los movimientos de Bo Hancock no fueron lentos en absoluto. Aprovechando el momento en que la mente de Eneru estaba en caos debido al atributo de contraataque natural de Luffy y su atención fue atraída por el ataque que desafiaba a la muerte de Luffy, apareció detrás del flanco de Eneru como un fantasma. Tu sorpresa llega demasiado pronto. Su voz fría era como el susurro de la muerte. Flecha de esclavo. Innumerables flechas rosas imbuidas de haki de armamento de alto nivel cayeron como una tormenta. Al instante, envolvieron a Eneru, quien ni siquiera tuvo tiempo de utilizar por completo su elementalización. Eneru dejó escapar un grito agudo cuando su cuerpo fue atravesado por las densas flechas y su rayo se dispersó. Cayó del cielo como una cometa con la cuerda rota, estrellándose violentamente contra el suelo y levantando una nube de polvo. Esta vez sí que había sufrido un duro golpe. La tripulación de los sombrero de paja quedó una vez más estupefacta al ver a la emperatriz, que había descendido como una soldado divina. Luego miraron a Luffy, quien, a pesar de haber sido golpeado bastante fuerte, seguía trepando obstinadamente, gritando todavía no he perdido. Y sintieron que su visión del mundo se renovaba repetidamente ese día. Los ojos de Nami estaban llenos de un miedo persistente y de una admiración aún más profunda. Luffy, ¿de verdad no le tiene miedo a la electricidad? Su Majestad Bo Hancock es tan confiable. Zoro respiró hondo. Estos dos monstruos, el rostro de Sanji estaba cubierto de lágrimas. Luffy-san. Su Majestad Bo Hancock. Ambos sois mis dioses. Usopp y Chopper se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Estamos salvados. De verdad estamos salvados. Din. Misión demostración de poder en la isla del cielo completada. El número de miembros de la tripulación de los sombrero de paja impresionados, sin contar a Luffy, ha alcanzado el objetivo. Se están repartiendo las recompensas. Golden Lion Shiki observaba con gran interés desde un lado, dio una calada a su cigarro, lanzó un anillo de humo hacia el derrotado Eneru y se burló. Jiaa. Fruta rumble rumble. ¿Eso es todo? Ni siquiera puedes con un mocoso de goma. Has deshonrado por completo el tipología. Bo Hancock aterrizó lentamente, mirando a Eneru luchando por levantarse. Y luego, mirando a Luffy, maltrecho pero lleno de ánimo, pensó para sí misma. Parece que, mientras recolecto sims de alta calidad y derribo enemigos, también debo tener cuidado de que este tramposo del destino no me robe el protagonismo. Esta isla del cielo se está volviendo cada vez más interesante. 100. Capturar a Enel. Bo Hancock aterrizó suavemente, su largo vestido carmesí rozando el aire impregnado del olor a quemado y arcos eléctricos, pero sin mancharse de polvo. Se estaba preparando para acabar por completo con ese gobernante de la isla del cielo que arrogantemente se hacía llamar Dios, pero una inesperada notificación del sistema resonó en su mente. Din. Se ha detectado que, tras sufrir una supresión absoluta y una derrota aplastante, Eneru ha desarrollado un estilo de síndrome de Estocolmo caracterizado por una apreciación y admiración distorsionadas hacia el anfitrión. Nivel de fascinación más 10. Nivel actual. Junior, 10, 100. Las cejas de Bo Hancock se arquearon ligeramente, con un destello de sorpresa en sus ojos. 10 puntos. Parece que este tipo aparenta ser arrogante, pero en realidad, su voluntad de lucha y su carácter son muy inferiores a los de un verdadero hegemón como Crocodile, y de igual manera inferiores a los de Mihawk, que sigue el camino de la espada. Una sola derrota total podría hacerle desarrollar una dependencia tan deformada. En ese preciso instante, Eneru, gravemente herido y con su luz de relámpago atenuada, luchó por salir del pozo arrastrándose. Se aferraba a sus heridas, de las que supuraba constantemente sangre carbonizada, con sus pupilas doradas llenas de resentimiento, miedo y ese atisbo de atención distorsionada y recién nacida que ni siquiera él había notado. Miró con furia a Bo Hancock y a Luffy, especialmente a ese chico de goma que lo había contrarrestado por completo, y dijo entre dientes: HMPH. Esta vez, ganas tú. Pero no creas que este es el final.
Este dios, volverá. Tras hablar, apenas logró reunir una tenue chispa de electricidad alrededor de su cuerpo, intentando elementalizarse y escapar de este campo de batalla donde su dignidad había sido aniquilada. Creía que, con la velocidad de la fruta rumble rumble, mientras quisiera irse, nadie podría retenerlo. Bo Hancock lo observaba fríamente, sin detenerlo de inmediato. Ella realmente quería quedarse con Eneru, ya fuera por su potencial valor como objeto de deseo o por la habilidad de su fruta rumble rumble. Pero si el oponente estaba empeñado en correr a la velocidad del rayo, interceptarlo por la fuerza requeriría un precio considerable, y la certeza no era alta, lo que hacía que la relación coste-eficacia fuera baja. Rápidamente sopesó las opciones en su corazón. Luffy, decidido a seguir adelante, gritó. Oye, Sparky. No corras. Todavía no hemos terminado de luchar. Pero tampoco tenía una buena manera de lidiar con una fuga elementalizada. Justo en ese momento, la figura de Eneru estaba a punto de convertirse por completo en un rayo y disiparse. Jijejajaja. De repente resonó una risa arrogante, cargada de una increíble sensación de burla y opresión. ¿Entrar y salir cuando te plazca? ¿Acaso crees que tu abuelo león dorado es solo un adorno? Golden Lion Shiki, que había estado observando desde la barrera y viendo el espectáculo mientras mordía un cigarro, flotó en el aire en algún momento desconocido. Se quedó de pie con los brazos cruzados, mirando al Eneru que intentaba escapar, con el rostro lleno de un desprecio manifiesto. Ya le molestaban muchísimo tipos como Eneru, que no tenían ninguna habilidad real y se basaban únicamente en las capacidades de las frutas para ser arrogantes. En particular, el hecho de que este tipo se hiciera llamar Dios una y otra vez tocó una fibra sensible en Shiki. Pensó en aquel tipo escondido en el trono vacío en Merigeoise, Imu. Ese tipo se hacía llamar el maestro de Dios, y aún había mucha gente que se negaba a someterse y pensaba en derrocarlo todos los días. ¿Acaso este novato, que ni siquiera había comprendido el Aki, era digno? Lo que lo enfureció aún más inexplicablemente fue que el chico de goma, Luffy, que estaba a su lado claramente no era tan fuerte, pero tenía una especie de resistencia y. Una especie de indescriptible sentido del destino que hacía que Shiki se sintiera irritado con solo mirarlo. Esta ira reprimida se desahogó contra este dios falso que intentaba huir. ¿Quieres escaparte después de haberte portado mal? Baja aquí. Shiki rugió, y sus pies, las famosas espadas madera marchita y Sakura-ten, avanzaron con ferocidad. Zumbido. Una fuerza invisible e intangible, pero a la vez abrumadoramente masiva, envolvió instantáneamente el espacio alrededor de Eneru. Esa era la máxima habilidad de la fruta flotador flotar de Golden Lion Shiki. Controlando el estado flotante de toda la materia inerte a su alcance. Eneru descubrió horrorizado que los elementos de relámpago que acababa de reunir a su alrededor parecían ser arrebatados a la fuerza y solidificados por una mano gigante invisible. Su proceso de elementalización se vio interrumpido abruptamente, e incluso el aire bajo sus pies y el polvo a su alrededor parecieron convertirse en pesadas cadenas. Lo clavaron firmemente en el sitio, sin poder moverse. ¡No! Imposible. Mi poder. Eneru presionó frenéticamente su habilidad de la fruta, pero el rayo era como estar atrapado en un lodazal, incapaz de fluir con suavidad en absoluto, y mucho menos de transportarlo a gran velocidad. Bajo la supresión del alcance y la intensidad de las habilidades, la ventaja de velocidad de la fruta rumble rumble fue rota por la fuerza por Golden Lion con una combinación de poder de la fruta y Aki. Sí, jajaja, ¡no! Eneru dejó escapar un aullido de desesperación y renuencia. El león dorado Shiki miraba desde arriba, burlándose de Eneru, que se debatía como una mosca atrapada en ámbar. Con tan poca habilidad, ¿te atreves a saltar delante de mí? Sé un prisionero obediente. Hizo un gesto de agarre en el aire, y Eneru sintió una fuerza tremenda golpearlo mientras todo su cuerpo era elevado incontrolablemente en el aire. Como un perro muerto arrastrado por una fuerza invisible, fue arrojado a los pies de Bo Hancock, perdiendo por completo su capacidad de resistencia. Todo el proceso ocurrió en un instante. Desde el intento de Eneru de escapar hasta ser aplastado y capturado vivo por la habilidad absoluta de Golden Lion, solo transcurrieron unos pocos segundos. La tripulación de los sombrero de paja quedó atónita una vez más. Nami se tapó la boca. Ese viejo, también es muy fuerte. La mirada de Zoro era increíblemente solemne. Otro tipo de nivel monstruoso. La mano de Sanji que sostenía el cigarrillo aún temblaba. ¿Qué clase de día es hoy? Usopp y Chopper ya estaban aturdidos.
Luffy se rascó la cabeza, miró a Eneru tirado en el suelo, luego miró al león dorado en el cielo y murmuró. Ah, lo atraparon. Pero ese viejo da mucho miedo. Boa Hancock miró a Eneru, que yacía inconsciente a sus pies, ahora prisionera. Luego alzó la vista hacia el león dorado en el cielo, que tenía una expresión de acabo de hacer algo trivial, y sus pensamientos se aceleraron. Este tipo, Golden Lion, aunque inestable, si se usa bien, es sin duda una espada invencible. Su decisión de capturar a Eneru me ahorró algunos problemas. Sin embargo, su inexplicable molestia hacia Luffy, merece ser destacada. Su rostro permaneció impasible mientras asentía levemente hacia el león dorado. Gracias, vicecapitán Shiki. Inmediatamente, su mirada recorrió a la conmocionada tripulación de los sombrero de paja, deteniéndose un instante en Nami y Sanji antes de posarse finalmente en la enorme campana dorada. 101. Dominante y enredado, el umbral del emperador después de que Golden Lion Shiki activara por la fuerza su habilidad para capturar a Eneru con dominio absoluto, su aura originalmente arrogante se marchitó visiblemente. Finas gotas de sudor frío le corrían por la frente y su respiración se hizo un poco más pesada. Sus heridas, que aún no habían sanado del todo, especialmente ese maldito volante en la cabeza, parecían palpitar de dolor debido al reciente arrebato, tensándole los nervios. HMPH, solo un mocoso de baja, sus palabras se mantuvieron firmes, pero su figura descendió lentamente del cielo. Encontró un trozo de enormes restos dorados donde sentarse, regulando en silencio su respiración mientras mordía un cigarro. Era evidente que ese gesto, aparentemente casual, suponía una carga considerable para él en su estado actual. Al observar este contraste, la tripulación de los sombrero de paja sintió aún más que la fuerza del grupo de la emperatriz era insondable. Incluso un anciano tan poderoso parecía mantener algún tipo de control frente a esa emperatriz. Din. Se ha detectado que Usopp ha desarrollado una fuerte sensación de seguridad y admiración tras presenciar la fuerza absoluta de la anfitriona y sus compañeros. Nivel de fascinación aumentado a principiante. Din. Se ha detectado que la confianza de Tony Chopper ha aumentado significativamente tras quedar impresionado por el poder y el rescate demostrados por el equipo del anfitrión. El nivel de fascinación ha aumentado a principiante. Din. Se ha detectado que el nivel de fascinación de Roronoa Zoro ha aumentado a 15/100, ya que su respeto como espadachín por los fuertes se activó al reconocer el poder de la anfitriona y su equipo. Una serie de avisos del sistema resonaron en la mente de Boa Hancock, indicando la finalización exitosa de la misión demostración de poder en la Isla del Cielo y la obtención de recompensas adicionales. Din. Enhorabuena al anfitrión por completar la misión de escenario con límite de tiempo demostración de poder en la Isla del Cielo. Evaluación. Perfecto. Recompensa. Un cupón de mejora de habilidad. Un objeto especial cristal de resistencia al rayo. Din. Se ha detectado que el anfitrión ha aumentado significativamente el nivel de enamoramiento de más de la mitad de la tripulación de los sombrero de paja. Recompensa obtenida. Cupón de mejora de habilidad avanzada X1. Cupón para mejorar tus habilidades avanzadas. A Boa Hancock se le paró el corazón. Se trataba de un objeto valioso que permitía mejorar instantáneamente una habilidad de nivel inferior al avanzado hasta alcanzar dicho nivel. Sin dudarlo, su mirada se fijó inmediatamente en la habilidad más fuerte y crucial que tenía en ese momento para convertirse en una potencia de primer nivel. Haki del Conquistador. Usa el cupón de mejora de habilidad avanzada para mejorar el Haki del Conquistador. Pensó para sí misma. Din. Uso exitoso. El Haki del Conquistador ha sido mejorado de intermedio a avanzado. Auge. Un poder indescriptible y majestuoso, que parecía emanar de las profundidades de su alma, estalló en el interior de Boa Hancock como una inundación desbordante. Los arcos de Haki del Conquistador de color rojo oscuro que rodeaban su cuerpo ya no eran simples destellos ocasionales. En cambio, se enroscaban y fluían con naturalidad como espíritus dóciles, como si se hubieran convertido en parte de su cuerpo. Esas oscuras intuiciones sobre la infusión de Haki del Conquistador, técnicas que aún parecían estar ocultas incluso bajo la guía de Rayleigh, y el Haki que requería una intensa concentración para apenas poder usarse, en ese momento, se derritieron por completo como hielo bajo el sol, convirtiéndose en un dominio casi instintivo. Infusión de Haki del Conquistador. Con un leve pensamiento, un tenue arco de color rojo oscuro, condensado al extremo y que emitía un aura de destrucción, se enroscó obedientemente alrededor de la punta de su dedo como un ser vivo. Controlada por su voluntad, tan fácil como mover su propio brazo.
Esto no tenía nada que ver con la torpeza y la tensión de haber comprendido por primera vez la infusión de Aki del Conquistador, sino más bien con una naturalidad fluida, como si hubiera estado inmersa en este camino durante años. Así que esto es, Aki del Conquistador avanzado, infusión del Conquistador, sintiendo la fuerza desbordante en su interior, capaz de rasgar el cielo y destrozar la tierra, un atisbo de excitación e intoxicación incontrolables apareció en el bello rostro de Boa Hancock. Siempre había anhelado los aterradores ataques de Kaido y Big Mom, capaces de despertar el poder del cielo y la tierra con cada gesto y de provocar una destrucción interna. Ahora sí que había entrado de lleno en ese mundo. En comparación con el cambio cualitativo del Aki del Conquistador, el desarrollo de la fruta del amor, a menos que pudiera alcanzar el despertar en un solo paso. De lo contrario, en esta etapa, la mejora en su fuerza general era mucho menos inmediata y poderosa que dominar la infusión del Conquistador. Ahora, su poder de ataque había alcanzado oficialmente el umbral de los niveles de almirante y emperador gracias a su dominio de la infusión avanzada del Conquistador. Sus patadas, flechas esclavas y otros ataques ahora portaban el aterrador efecto de destrucción interna de la infusión de Aki del Conquistador, aumentando su poder geométricamente, lo suficiente como para representar una amenaza válida para potencias de nivel almirante y emperador. Sin embargo, su resistencia defensiva aún era deficiente. Su físico, su Aki de armamento y su Aki de observación aún no habían alcanzado el nivel correspondiente. Ante los feroces ataques de un oponente de rango de almirante o emperador, podría adoptar una postura pasiva. Con una sola habilidad alcanzando el nivel avanzado, oficialmente poseía la cualificación y la confianza necesarias para intercambiar golpes y competir con personajes de nivel almirante y emperador. Ya no era una Shichibukai de nivel medio que solo podía maniobrar usando habilidades de frutas y Aki básico, sino que se había unido a las filas de reserva de las mayores potencias del mundo. Una potencia con un poder de ataque que alcanza el nivel de almirante y emperador. Un cuasi almirante / emperador. Boa Hancock abrió lentamente los ojos, y en lo profundo de sus pupilas, parecía como si un mundo de relámpagos de color rojo oscuro estuviera naciendo y destruyéndose. Al sentir el poder sin precedentes que residía en su interior, surgió espontáneamente una sensación de orgullo por controlar su propio destino y por contemplar el mundo desde lo alto. Dragones celestiales. Gobierno mundial. 4 emperadores. Ahora, ella, Boa Hancock, finalmente tenía el boleto de admisión para participar de verdad en esta partida de ajedrez de primer nivel. Su mirada recorrió al león dorado en recuperación, al inconsciente Eneru, a la conmocionada tripulación de los sombrero de paja y, finalmente, se dirigió hacia la enorme campana dorada y el poneglyph. Ahora, es momento de hacer un balance adecuado del botín. Sus labios rojos se entreabrieron ligeramente, y su voz denotaba un matiz de placer y una majestuosidad incuestionable.